Mi nombre es Javier Ojeda, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. Hoy les presentaré montículos. Un montículo es una estructura de datos similar a un árbol binario de búsqueda, pero ordenado de distinta forma por propiedades, y además se representa siempre como un árbol binario completo representado como un arreglo. Ahora bien, hay dos clases de montículos: los mínimos y los máximos. Los mínimos es cuando los padres son menores que los hijos, y los máximos es lo contrario, cuando los padres son mayores que los hijos. Aquí tenemos un arreglo totalmente desordenados con 8 elementos. Comenzamos desde el extremo izquierdo hacia el extremo derecho, donde el 25 es la raíz o el padre del 22 y el 19. Estos a su vez tienen el 22 y el 19 unos respectivos hijos, que son el 18 y el 17, y el 13 y el 14 para el 19. El 18 también tiene su respectivo hijo. Bueno, después de almacenar los elementos dentro del montículo, comenzaremos con la parte de que si se cumplen o no se cumplen cuando es un máximo. El 25, el padre, es mayor que el 22 y el 19, sí, claro. El 22 es mayor que el 18 y el 17, por supuesto. El 19 es mayor que el 13 y el 14, claro que sí. El 18 y el 20 se intercambian porque el 18 es menor que el 20. Por lo tanto, el 20 pasa a ser el padre del 18. El 25 es eliminado a la raíz y pasa a un nuevo arreglo para ordenarlo. Y desde el extremo derecho comenzamos a subir hacia la raíz, que en este caso es el 18, y posteriormente compararlo con su respectivo hijo para ver si cumplen un máximo. El 18 es mayor que el 22 y 19, no. Por lo tanto, el 18 se intercambia con el mayor, que viene siendo el 22. Nuevamente comparamos y vemos que el 20 es mayor que el 18 y nuevamente se intercambian. Eliminamos el 22, que es la raíz, y lo pasamos al nuevo arreglo, y subimos el 14 desde el extremo derecho hacia la raíz. Comparamos que se cumpla el máximo. ¿El 14 es mayor que el 22 y el 19? No. Por lo tanto, el 14 pasa donde está el 20 y el 20 donde está el 14. Lo seguimos comparando. ¿El 14 es mayor que el 18 y 17? No. Por lo tanto, se intercambian con el mayor. 18 con el 14 y 14 con el 18. Eliminamos la raíz, que es el 20, y lo pasamos dentro de su nuevo array, y elevamos el 13 a la raíz. Comparamos que sea el padre mayor que sus hijos y vemos que no se cumple la condición porque el 19 es mayor que el 13. El 19 pasa a su nueva posición como padre. Pasamos el 19 a su nuevo arreglo, lo eliminamos de la raíz, y el 17 pasa a ser el padre principal. Comparamos y vemos que el 18 es mayor que el 17 y el 18 pasa a ser el padre del 17. Eliminamos el 18 de la raíz y lo pasamos a su nueva posición en la raíz, y luego pasamos el 14 desde el extremo derecho hacia la raíz para luego ser comparado con el 17 y el 13. De ahí se intercambian porque el 17 es mayor que el 14 y el 17 es eliminado a la raíz y pasa a su nueva posición en el arreglo. 13 pasa hacia la raíz, pero se intercambia con el 14 porque el 14 es mayor, y el 14 es eliminado de la raíz para pasar al nuevo arreglo.
pasamos el 13 hacia la raíz y de ahí nuevamente hacia su nuevo arreglo. Con esto terminamos la parte gráfica. Bueno, como se observa aquí tenemos el programa de montículo en C++. Anteriormente se observó la gráfica del montículo donde explica el comportamiento de este. Mientras que aquí nos mostrará el resultado del montículo. En primera medida tenemos en la parte de arriba aquí el GeoString, una biblioteca que nos sirve para llamar la función seop y sin una constante más definida en 100, y tenemos un principal que nos sirve para que el programa corra. Se tiene también dentro de ese principal un vector con más que ya fue definido en 100 y múltiples variables. El seop, que son funciones, seop y el sin son funciones del GeoString, y que sirve el seop para la impresión por pantalla, ya sea de números o de letras, y el sin para ingresar en el sistema cualquier número o cualquier letra para poder utilizarlo. Se tiene que n, por ejemplo, ingresar la cantidad de elementos de arreglo, y n viene siendo cuál es la cantidad. Si es 8, 8, si es 7, 7. De aquí tenemos un ciclo for que sirve para ir agregando los elementos dentro del arreglo, que es, los elementos son a sub i, y un for anidado, uno en decremento y uno en incremento, que sirve para ir haciendo la parte de montículo. Esa es la parte que, por ejemplo, muestra el montículo que es realizado por i igual a sub i, que esa misma i se divide entre 2 y se encapsula en j, mientras que esa j sea mayor o igual a 0 y a sub j sea menor a i, él hará estas características. Es decir, él hará esto para posicionar el elemento dentro del arreglo y para luego igualar al elemento a i, o sea, para que quede posicionado de la forma posible y ir sacando los elementos poco a poco. Por ejemplo, aquí hacen un encapsulamiento de burbuja, o prácticamente un cambio de variable, que es lo mismo. Se tiene un seop que indica, por ejemplo, el orden es, y el for con un code que va imprimiendo a un elemento en varias iteraciones, o sea, son varios elementos en varias iteraciones, con un retorno de tipo 0 para que no arroje basura. Posteriormente se corre el programa y se observa que funciona correctamente. Ingresamos la cantidad 8, luego 25, 22, 34, 5, 7. Observamos que él ordena el arreglo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.